Cuando tú tengas que hacer intervenciones, Ya. y dentro de las prioridades, sea de prioridades, y dentro de tus opciones te den poner a alguien en algún lado, a no ser que la posición en que tú lo vayas a poner esté mal. Exacto. Pero si la posición es correcta, esa es la respuesta correcta. Exacto. ¿Por qué razón? Por muchas. La primera, porque es una intervención fácil, que no necesitas una orden médica, que la puedes hacer al momento y que va a beneficiar mucho al paciente. Si tú tienes un paciente con falta de aire, ¿qué tú crees que es lo primero que tú tienes que hacer? Elevar La posición. De acuerdo, entonces ya por ahí, cógelo ya, ¿sabes? Siempre que tú tengas, lo primero que tienes que hacer, y dentro de las opciones, te vuelvo y repito, tampoco es que es cuadrado y dale, porque si te dicen a ti, poner la posición Trendelenburg, no vas a poner la posición así. No, bro. Entonces, tampoco es que 2 y 2 siempre son 4, ¿sabes? Esas lápidas sirven de ayuda, pero hay que leer y hay que analizar. Muy bien, ok, ¿estamos de acuerdo? O sea, una emergencia hipertensiva, tienen un MAP de 160, de hecho la diferencial es enorme. Eso quiere decir que el BP era 200, 140. Ahí tienen una fórmula de la presión sistólica más 1/3 de la diastólica, para que ustedes vean qué quiere decir eso. O sea, como muy bien dijeron, creo que fue, no sé si fue ella misma, no le quiero tampoco, no quiero quitarle el crédito a aquí, pero creo que fue ella la que lo dijo, que mientras más alto es el número del MAP, eso quiere decir que la presión diferencial es mucho más alta. Y por tanto, hace que el vaso no se pueda contraer. O sea, la aterosclerosis tiene una cantidad enorme y en las emergencias hipertensivas es mucho más alta. Eso quiere decir que la sistólica es muy alta y que cualquier tipo de presión arterial que sobrepasa de 180 sistólica con 120 en la diastólica, ya estamos en presencia de una emergencia hipertensiva, que también hay un acápite para eso aquí en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto una crisis hipertensiva que puede matar al paciente, ¿ves? Si no se trata rápidamente, puede ocurrir esto, poner primero al paciente en semifobia, ¿ves? Y proteger la vía aérea, bla, 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 disminuir la presión intracraneal, porque recuerden que la presión intracraneal, a medida que la presión aumenta, la presión intraocular y la presión intracraneal aumenta también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y disminuir la presión. ¿Okay? El oxígeno y el no considerado, no importan aquí, pero lo importante también sería el medicamento. ¿Ok? El Labetalol, y sobre todo, también está muy claro, ¿ok? Que es intravenoso, porque el oral no sirve. Intravenoso, pero la furosemida aquí, porque el problema aquí es un problema de vasopresión. Y el Labetalol es un medicamento mixto. Que si usted pone mal esto, todo está mal. Hay una lógica, por eso es que hablé por orden. Para que ustedes se vayan dando cuenta que todo lo que yo les enseño tiene un porqué. Para que vayan viendo, o sea, primero vayan por parte, analicen las pistas. ¿Qué me está dando? Pero es importante entender qué significa cada cosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ok? Algo que yo aprendí, Yamilet, perdón. Dime. Algo que yo aprendí que cuando un paciente está con emergencia hipertensiva, obviamente hay que administrarle un metabloqueador, pues el medicamento va a terminar el OL mayormente. Pues uno siempre se deja llevar de, ¿verdad? De eso es como que yo aprendí. No sé si es por eso. No, está muy bien, es verdad. O sea, aunque también en un paciente con una emergencia hipertensiva se puede poner neutroprusiato de sodio. Y pentolamina, que no son beta-bloqueadores. Entonces, entonces, la cosa no es por ahí. Tú tienes toda la razón del mundo, aunque es algo más rico que eso. Ahora, cuando demos cardiovascular, que es la semana 4, yo les voy a explicar cómo se trata una emergencia hipertensiva. Cuándo se da la Betalol, cuándo se da el nitroprusiato de sodio, y también cuándo es que se pone IV, cuándo no. Y cuándo se trata y cuándo no, porque no todas las emergencias hipertensivas se tratan agresivamente. ¿Ok? Todo depende de la sintomatología que tenga y yo les voy a decir dónde sí y dónde no. ¿Ok? Y hacemos exámenes sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Lo que he aprendido, José, ¿dónde está la que cuando yo he marcado así, que me ha salido algo que sea hipertensión, y como usted decía, si me sale una de sentarlo, yo siempre pienso en lo mismo, pero más atrás, si leo que hay algo que sea como intracranial pressure, tengo que buscar la lógica de lo que leí anterior porque es como la secuencia. Lo único que no le di fue el Betalol porque ahí sí le estoy mal. Pero lo para atrás sí. Bueno, primero, al ser una crisis hipertensiva, siempre se tratan
con IV. O sea, ya de por sí la vía oral, por la lentitud que tiene en su administración, ya está descartada. Entonces la 2 y la 3 estaban descartadas. Quedaría la 1 y la 2. Ahora, ¿qué ocurre? Que en una emergencia hipertensiva es, los vasos sanguíneos se aprietan tanto, que la presión aumenta tanto que pasa muy rápido por el cerebro. Entonces el cerebro se queda sin perfusión. Es como, vamos a imaginar para que vean, que ustedes están en una estación de trenes, ¿verdad? Esperando un subway, que ha habido a Europa, que viaja, que ve los trenes. Wow, aquí en Miami también lo hay. En Nueva York me imagino que el Celio lo coge todos los días. ¿Ok? Y ustedes se imaginan que el tren pase volando. O sea, ¿quién se va a montar en ese tren? Entonces, lo mismo pasa en el cerebro. Mientras más rápido va la sangre, no puede descargar ni el oxígeno, ni llevarse el CO2, ni puede hacer el intercambio metabólico. Entonces, la perfusión, o sea, en la sangre, la disponibilidad de sangre para recoger y de llevar del cerebro baja. Entonces tú no puedes bajar rápidamente la presión arterial, porque si tú lo haces básicamente, recuerden que todo aquí tiene que hacerse lentamente, que es una ley de enfermería. O sea, aquí no hay nada brusco ni nada rápido. Entonces, si tú tienes poca perfusión, si el cerebro está interpretando de que no hay sangre, no hay volemia, ¿cómo tú le vas a poner furosemida? Aunque sea IV. Porque lo que estás es depletando más el corazón. Entonces tú tienes que poner un labetalol, que es un alfa beta bloqueador, los dos. Entonces lo que hace es disminuir el corazón, las pulsaciones, hace que las necesidades disminuyan, pero al ser un alfa bloqueador dilata los vasos sanguíneos poco a poco. Para que empiece la presión. Recuerden que la ley de Boyle dice que un círculo, si tú disminuyes el diámetro, la presión aumenta. ¿Ok? Por R4, o sea, al cuadrado, una unidad de 4. Ustedes cogen una manguera de un jardín y usted le mete el dedo delante y empieza el chorro. Usted coge una botella de champán y usted le pone el dedo adelante y eso sale volando. ¿Por qué? Porque es el mismo principio. Entonces, cuando usted va dilatando un vaso poco a poco, por la labetalol es un alfa bloqueador, los alfa trabajan en los vasos sanguíneos y los beta trabajan en el corazón. ¿Entiendes? Entonces tú dilatas y bajas el promedio. Entonces, la presión esa, MAP, empieza a disminuir. Y se empieza a acercar la presión sistólica de la diastólica. Entonces los dos van bajando, poco a poco, y se van acercando. Entonces tú poco a poco, ¿por qué? Porque si tú lo haces de manera agresiva, tú dejas el cerebro sin perfusión. Recuerden que a medida que aumenta la presión arterial, aumenta la presión ocular y empieza a aumentar la presión intracraneal. De hecho, ¿cómo saber que un paciente con hipertensión arterial comienza a tener presión intracraneal? Porque los signos son los mismos. ¿Quién sabe eso?